Con permiso, voy a cerrar en este momento todos los micrófonos. Solamente el coach Antonio Gutiérrez puede encender el suyo, porque tú tienes control como coanfitrión y así evitamos el ruido que hemos estado mencionando. Cuando les hemos invitado a este webinar, es básicamente para compartir la alegría que nos da dedicarnos a lo que nos dedicamos. Esa es la realidad. Nos encanta el coaching, ha sido una herramienta valiosa y bueno, para nosotros, para muchos de nosotros, el coaching se convirtió prácticamente en una herramienta de vida, como con un estilo de vida. No porque el coach viva mejor que los demás, sino porque tenemos herramientas que nos ayudan, estrategias de vida que nos van a permitir movernos, si me lo permiten, con un poquito más de éxito de lo que yo siento que hacía en otra época. De manera que cuando pienso en de qué forma a mí me ha dado el cierto, digámoslo así, diferencia en la forma de vivir, yo encuentro que hay diferencias reales. Yo no era consciente de ciertas formas de comunicarme y ahora pues más o menos las identifico y procuro obviamente no caer en ellas, en las que eran tóxicas, por así decirlo. Pero hoy dijimos, vamos a hablar del neurocoaching, del beneficio o beneficios del neurocoaching en diversas áreas y profesiones. Y tengo el privilegio de tener, además de nuestros compañeros de NCI y otras personas que se han unido hoy, lo cual valoramos mucho. Mi coanfitrión es el coach Antonio Gutiérrez. Antonio es un personaje sumamente especial. Número uno, es un gran ser humano, pero además de un gran ser humano, es un gran profesional. Y lo digo no solamente porque sea un excelente coach, sino que ya estando en Bilbao y de hecho por allá en las tierras de Rentería, al norte de España, tuve el privilegio de que manipulara mi espalda en medio de una lumbalgia aterradora. Estábamos impartiendo un taller de Piensa, Actúa y Triunfa y yo impartiendo el taller y caminando de lado como un carro que se hubiera chocado. Aquello era ridículo y él dijo, bueno, espérate que para postrarte un poquito más triunfador, ven, yo te hago algo. Me enderezó el caminado y ya pude tener un poquito más de garbo y salero en mi presentación. Entonces pude determinar ya desde hace años que Antonio además era un excelente terapeuta físico y repito, Antonio, le tengo un gran cariño, aprovecho para decírtelo, Tony. No es esta una sociedad de mutuos elogios, pero valoro cada reunión que tenemos semanalmente y lo que aprendo de ti continuamente me encanta. Entonces, Antonio, te quiero dar la bienvenida y bueno, que la gente te conozca, quienes todavía no te conocen. Me estaba riendo yo solo porque, perdón un momentito, por favor, me pongo un poco de perfume antes para que podáis oler mejor, ¿de acuerdo? Sí, hueles un poco mejor. Porque el coach tiene que oler bien y dejar rastro y dejar huella. Dicho eso, me estaba riendo yo solo, Luis, porque me acordaba cuando tú y yo nos conocimos la primera vez personalmente, después de 1 año y pico o 2 años de hablar, por esta vía que tanta resistencia he tenido yo como para llegar a trabajar desde aquí o a compartir desde aquí. Y lo primero que me dijiste fue, eres más alto y más guapo de lo que yo pensaba. Lo de guapo lo agarraste tú. Yo no recuerdo haberte dicho eso. Eso quiero decir, ¿no? Porque ese es el tema. Porque añadimos cosas a lo que pensamos que otros dicen y no dijiste porque en tu cultura decir eso no está bien. Lo añado yo, ¿no? No. Pero sí que me llamó la atención el hecho de primer abrazo. Cuando antes abrazábamos de palabras y de sentimientos y de emoción, pero ese fue un momento muy bonito de poder tocarnos. ¿Por qué digo eso? Porque desde el coaching lo que hacemos es tocarnos, pero hasta el alma, hasta el corazón, ¿no? Y creo que ese fue un momento especial. Te cogí la espalda y no sé cómo quedaste, si quedaste peor, no sé eso ya. Mucho. La idea era arreglarte, así que te quedaste mal. Si alguno ve alguna tara mental, soy el culpable de la tara mental de Luis. Eso sí.
Gracias, Luis, por las bromas aparte y rompiendo un poco el hielo. Gracias por la oportunidad de poder compartir este webinar. Para mí es el primero. Lo digo por si alguno tiene resistencia a la tecnología. Yo estoy rompiendo resistencias, cosa que se hace muchísimo en coaching, ¿no? Y yo le pedí personalmente a Luis, Luis, ¿qué te parece si hacemos? Yo no sé tocar piano, Luis toca guitarra y toco también un poco de guitarra, un poquito de guitarra. ¿Y qué te parece si hacemos una guitarra a 4 manos o un piano a 4 manos? Y curiosamente así es, ¿no? Hoy tocamos compartir los dos juntos, para mí es un privilegio poder hacerlo, ver tanta gente conocida por ahí que estén mirando la lista de personas que conozco, un saludo para todos, veo gente de España, me gustaría luego personalmente poder saludarte también y gracias por la oportunidad, gracias por poder por primera vez hacer algo que tenía ganas, que no tenía ni idea que existía esto. Así que a estas alturas, después de tantos años, no sabía lo que es un webinar, no sabía ni pronunciarlo. Así que ahora tengo la posibilidad de poderlo experimentar y vivirlo. Gracias, Luis. Y no sé si conoces a Luis. Yo esta tarde me he metido en Wikipedia para saber un poco más de Luis, a ver quién es, porque uno cuando está con gente que lleva años, es muy fácil decir una parte de él, pero hay cosas que llegamos poco a cuenta a dejar de lado, ¿no? Y tanto hacemos en nuestra vida que llega un momento que ni siquiera nos damos cuenta de quién tenemos. Y dije, bueno, voy a ver por curiosidad qué pone sobre Luis. 7 años después. 7 años después. Allí estábamos tocando el tema en clase sobre la ventana Johari, la ventana abierta, la ventana cerrada, la ventana oculta, la ventana ciega, la ventana inconsciente, todo esto, ¿no? Y hoy se me hizo la ventana más abierta a recordar cosas que había olvidado, Luis. Discúlpame, pero te tengo tan cerca que a veces me olvido que estás. No, a alguien le pasa eso, ¿verdad? Y estaba mirando un poquito lo que era hecho durante años, de pasar de lo que tampoco existe en España, que es la parte de psicofisiología clínica como doctorado, que en España no existe. Y me encantó porque ahora estoy viendo bastante del por qué coaching y neurociencias. Porque detrás de una persona que practica y vive el coaching, luego tocaré un poco el tema entre modo y moda, hay una persona con un conocimiento, con un estudio, con una formación profunda, con un estar en el campo. Estar en el campo no es un coach de los que se ha leído un libro. Yo creo que lo que ha leído son muchas vidas y eso para mí es ya garantía de coaching. No leer libros, que hay que hacerlo también, sino leer vidas. Que ha pasado por una trayectoria desde la clínica al hospital, el tema del estrés, el tema de abrir un cráneo. Dije, ¿qué Luis? ¿Cómo sea Luis que se mete en un cráneo, no? Y poco a poco ha ido dejando esa parte clínica, trabajando el tema de estrés, en el tema de cirugía, en el tema de corazón, en el tema de estrés, enfocado a cómo el estrés influye hasta el punto de hacerme a mí la competencia. Eso me molestó un poquito de Luis. Luis, no me hagas la competencia a mí, soy yo quien escribe libros. No, es broma. Alguno, si no nos conoce, dirá, ¿qué está diciendo Antonio? Curiosamente, por cosas de la vida, los dos hemos escrito libros referentes al estrés, ¿no? Uno con sacarle provecho al estrés y otro con un término de viva el estrés. Y esa trayectoria al final ha acabado con un deseo inmenso de no quedarse con la música que tiene dentro, sino escribirla, pasarla, compartirla, cantarla con la gente que quiera estar a su lado. Y de ahí poco a poco surge el NCIAE como Instituto de Neurociencias y de Coaching. Me sorprendió recordar, Luis, que estuviste dentro de un área de la educación en Estados Unidos formando parte de ese equipo. Dije, uy, yo no me acordaba que él también hacía esas cosas raras, de preocuparse y ocuparse en la formación de su sociedad, ¿no? Y creo que eso es una parte del coaching, ¿no? No podemos hacer coaching nada más personal sentado en una silla, sino divulgar aquello que tenemos, compartirlo con otra gente, dar a otros, vivir el coaching, vivir también del coaching, ¿por qué no? Y hoy es una posibilidad y una oportunidad para poder compartir contigo y crecer mucho más. Así que, Luis, gracias. No, gracias a ti, Tony. Cuando oigo tus comentarios generosos, pienso en todo lo que ha ido pasando en nuestras vidas y como cada uno de nosotros, todos los presentes aquí esta noche en Europa, esta tarde en América,
que han sacado y han podido sacar el rato, porque es que hay quienes trabajando en este momento han sacado un espacio, quizá el tiempo de almorzar, para poder asistir y participar aquí, lo valoramos mucho. A ti te ha traído el tema o de las neurociencias o del coaching. Entonces, no sé cuál sea, pero si puedes poner en el chat, solo lo vamos a escuchar, lo vamos a ver Tony y yo. Permíteme, yo creo que lo vamos a poner público. Queda, todo el mundo puede escribir lateralmente o a todo el grupo. ¿Tú por qué llegaste a esta conferencia? ¿Fue por el coaching? ¿Fue por las neurociencias? ¿Hay algo, una palabra o dos clave que puedas poner ahí en el chat como para guiarnos? ¿Qué fue lo que te trajo a este webinar esta tarde? A ver, vamos a ver quién pone algo ahí. Ambos, dice Soraya. Muchas gracias. ¿Quién más? Neurocoaching para avanzar, dice Carmen Cecilia. Muy bien. Ana Martínez, el neurocoaching. Patricia dice, bueno, por ambas y su aplicación a la prevención de riesgos laborales. Vale, gracias. Sandra dice el deseo de conocer más. John dice coaching. Rosa Antón dice ambas. Maravilloso, maravilloso. Ahora, aquí hay una cosa curiosa. ¿A ti qué te trajo? Ve pensando de qué manera a ti te podría servir el coaching o el neurocoaching. Yo te preguntaría a ti, Tony, ¿tú qué encontraste en el coaching que te trae hoy mismo a estar simultáneamente siendo, director de una clínica en Mallorca, atender tus pacientes, pero también atender clientes de coaching, pero además impartir talleres y todo esto? ¿Qué es lo que te trae a esto aquí? ¿Qué te trae? Buena pregunta. No sé si me trajo, me llevó, me llamó el coaching a mí o yo llamé al coaching. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo conozco para la palabra coaching por primera vez, a través de un compañero mío, que él fue el que me dijo que había oído hablar de coaching, fue interesante estar en el primer curso de coaching, en el que yo lo que vi ahí era gran parte de lo que había hecho hasta ahora. Es decir, que de hecho quiero dar el salto a coaching moda o modo, ¿no? Y aunque está de moda, no es una moda, porque ya muchos años, ya una moda dura 2-3 años y el coaching lleva desde la época de Sócrates, por tanto ya no es una moda, pero sí un modo. Entonces, lo que me llamó la atención fue la forma como conjugaba diferentes herramientas que yo estaba ya aplicando desde que empecé a trabajar, porque una cosa sí que tengo 3.000 defectos y tengo una virtud que los manejo muy bien, pero hay una virtud que tengo que es la capacidad de escuchar. Y ahí me di cuenta de la importancia de que la gente necesita ser escuchada. Y por ahí empecé poco a poco a buscar qué era eso del coaching que había oído. Y luego, no sé por qué me encontré alguna palabra neurocoaching dentro de Internet y ahí apareciste tú, ¿no? Y ahí para mí fue el mayor avance, porque el coaching funciona por sí solo, se basta a él mismo para llegar a resultados. Ahora, mucho más cuando uno conoce la herramienta y conoce cómo funciona esta cabecita. Yo tengo por aquí un mando. No sé si todo el mundo tiene un mando en casa, pero el que tiene el mando manda. Se pelean las familias por el mando, ¿verdad? Y lo interesante es que uno compra herramientas como esta o un teléfono de última generación. Y si yo preguntara, ¿cuántos de vosotros sabéis perfectamente cómo funciona toda esa maquinaria si sacáis uso de esa maquinaria? Nos daremos cuenta de que la mayoría de gente trabajamos o sacamos muy poco de esa herramienta porque no la conocemos. Igual pasa en neurocoaching. El aplicar neurocoaching ha ampliado la visión del coaching, le ha dado mucho más riqueza, que iremos hablando sobre esto poco a poco. Lo que tengo claro es que al saber de cómo funciona mi cerebro, tuve conflictos, porque me hice más responsable. Por eso la gente no quiere saber. Hay una palabra que me encanta, que dice que el hombre no quiere ser libre, porque ser libre significa ser responsable. Por eso no quiere. Increíble. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de responsabilidad. Cuando uno sabe, llega a ser más responsable, o no, lo iremos también viendo, ¿no? La idea es esa, que ese confrontamiento que yo tuve desde coaching con neurociencias me confrontó conmigo mismo y fue cuando empecé a tomar decisiones de cambio.
Cuando hablamos de coaching, hablamos de cambio. Si no hay cambio, no es coaching, es teoría. Así es, Tom. ¿Respondí? Sí, no, pues imagínate totalmente. Mira, y para todos, básicamente yo lo he compartido varias veces. Toda mi vida me moví en dos ámbitos, que uno es el clínico, pero el otro también era como conferenciante, como asesor corporativo, y alguna vez me pedían tema de coaching, y yo veía que todo el mundo se manejaba y decían, yo soy coach, yo soy coach, y yo soy coach. Y bueno, me pidieron un tema. Yo decía, yo no soy coach, me dijeron igual móntalo, entonces impartí la clase, me gustó el tema y dije, bueno, ahora yo necesito hacerme coach. Y consideré durante muchos años si me iba o no a ser coach. Y empecé a averiguar quiénes eran las personas que manejaban el coaching. Y me encontré con que había un tipo en Norteamérica llamado Thomas Leonard. Y andaba en su locura y él impartía las clases por teléfono. Y empecé a tomar unas cuantas clases, me vine a avanzar porque, te lo voy a decir, ya de entrada yo decía, espérate, yo tengo mis gastos, tengo mi tiempo y tenerle que acomodar 2 o 3 horas adicionales de clase a la semana y desembolsillar $300 mensuales, perdóname, tiene que ser algo que valga la pena. Entonces tomé un curso, digamos, de bajo costo y escogí, quedé prendado y empecé a tomar y eventualmente me formé como coach. Ya para el 2000, comencé en el 1999, en el 2001 ya yo estaba saliendo adelante con lo mío, pero Thomas Leonard se nos muere en el 2003. Yo no alcancé a tener una amistad con él. Le escuché clases, quedé prendado, me encantó su método, sus cosas, leí todos los libros que pude, pero me llamó la atención porque yo francamente creía que el coaching era una forma liviana de psicoterapia. Y me encuentro que no era nada de eso, que el coaching no era para arreglar personas dañadas, sino para cambiar el mundo una persona a la vez. Con eso me fasciné, con eso de alguna manera quedé prendado y dije, esto vale la pena. Vale la pena. Y más adelante, cuando tuve el privilegio de saber, porque no lo tenía claro, que Thomas había dejado una asociación profesional, de hecho 2, y me hice miembro de ambas, y empecé a encontrarme con una cantidad de gente maravillosa y que teníamos ese sueño guardado en el alma de dejar huella. ¡Wow! Todo empezó a cambiar en un sentido de que hallé herramientas adicionales. Una de ellas era que mis pacientes empezaron a hacer lo que se les decía. Y eso yo antes no lo había experimentado. Y entonces cuando tú trabajas con personas que en el mundo de la medicina, decirle a un paciente que haga algo, pues el terapeuta cree que ya con eso es suficiente y eso no es cierto. No es cierto en forma alguna, porque cuando uno da una instrucción, uno asume que la autoridad investida en uno es suficiente. Pero sucede que la gente dice, cree que eso es tan fácil, ¿cómo voy a dejar yo de fumar? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que necesito empezar a caminar? Si tú supieras lo ocupado que soy yo. Es más, hay una cantidad enorme, más del 50% de la gente con depresión que están siendo medicados no se toman su medicación y los números no son muy alentadores en el mundo de la enfermedad cardíaca y dale en una cantidad de áreas, pero cuando empezamos a utilizar elementos de coaching, de conversación de coaching, aprender a buscar qué movía el alma de esos pacientes e invocar dentro de la conversación esas cosas que para ellos eran caras, importantes, valiosas, de alguna manera les motivó y empezó a haber un cumplimiento, digámoslo así, mucho mayor en nuestros grupos de pacientes, no solamente de neurocirugía, sino también de la parte de cardiología, de la cual yo era miembro de equipo. Entonces, cuando pasa el tiempo, empiezo a mirar cosas más valiosas todavía, y era mi conexión con mis hijos. ¡Wow! Eso, por alguna razón, llegó a mi vida
el coaching en un momento en que me habilitó para poderme acercar un poquito más a lo que mi mamá y mi papá hubieran soñado para mí. A lo que si yo soy obra de Dios, Dios soñó para mí, caramba. Y entonces cualquiera dirá, Lucho, te estás poniendo religioso. No, para nada. Solo sé que cuando en el coaching acompañamos a un ser humano y le ayudamos a encontrar motivos para vivir, a que identifique qué es lo que lo mueve, sea que se aplique en el mundo de la seguridad industrial, de la seguridad basada en comportamiento, sea en aviación, sea donde sea. Por Dios, le estamos dando a un ser humano municiones para realmente tener con qué dispararle a lo que vale la pena en la vida, pero para bien, para atraparlo, no para matarlo, obviamente. Estamos dándole herramientas para que un ser humano se cuide, herramientas para que haga cambios de vida. Entonces, en el tiempo nos fuimos dando cuenta ya, bueno, desde 1999, ya voy para 18 años, y me fui encontrando con unas personas clave en mi vida muy bellas, que me han ido acompañando y de repente nos damos cuenta que en nuestro grupo, por ejemplo en la IAC, en el International Association of Coaching, que nos convoca hoy y que varios de nuestros acompañantes hoy, de nuestros participantes, vienen por invitación de la IAC. Es decirte, en la IAC te vas a encontrar docentes, te vas a encontrar ingenieros, te vas a encontrar enfermeros o enfermeras, te vas a encontrar médicos, te vas a encontrar una ama de casa que después de haber criado sus hijos ha encontrado en el coaching una manera de expresar la música que trae en su corazón. Entonces, yo solo por curiosidad quisiera preguntarle a quienes estamos aquí, a ver, ¿tú de qué profesión o interés llegas? Por favor, si lo puedes poner ahí en el chat, nos encantaría. A ver, veamos. ¿De qué profesión nos acompañas? María de los Ángeles es coach y psiconeuroeducadora. Maravilloso. Psicóloga clínica, Patricia, en España. Muy bien. A ver, ¿quién más? Psicóloga, Betty Leal. Muchas gracias, Betty. Sandra Rollave, odontóloga. Rosa Antón, administradora. Fíjate, qué belleza. John es ingeniero. Rubiela es coach y psicóloga. Nasli, psicóloga y coach. Bueno, fíjate. Roberto es empresario. Y tú dirás, espérate, ¿fue que encontraron entonces que el coaching es la panacea que sirve para todo? ¿O no? Hay un dicho. Y es que el que solo sabe manejar un martillo encuentra clavos en todas partes. Y si tú al que solo es maestro del martillo le dices, se me rompió el reloj, espérate, traigo el martillo. No se te ocurra, porque obviamente cada cosa tiene su aplicación. Entonces, yo quisiera rebotarte a ti el uso de la palabra, Antonio, para que exploremos esto de cómo empezamos nosotros a aplicar, no el coaching, como una herramienta para todo tipo de uso, como el microporo en cirugía, como el isodine o como un destornillador, un desarmador que llevamos a todas partes como parte de nuestra herramienta, sino como algo que de veras tiene una aplicación real en varios ámbitos. Adelante, Tony. Estaba pensando referente al martillo y al clavo, que también se comete el error habitual, por lo menos en España, quizás eso no pasa en otros países, es que diagnosticamos lo que sabemos. Significa que cuanto más cerrado es mi capacidad o mi apertura, más cerrada la capacidad de ver. No sé si tenemos en la mente un arco, ¿no? He estado con un chiquito joven haciendo sesión de coaching deportivo, y cuando yo vi el arco pensaba que eso era fácil de usar, y cuando quise mover, me costó muchísimo. Y yo soy una persona fuerte, pero me costó mucho. No tenía destreza ni la habilidad en ese momento. Y él, con brazos más pequeños, simplemente estiró. Y me explicaba la importancia de la elasticidad que tiene. Cuanto más elástico, cuanto más me adapto, más adaptabilidad, más lejos puedo llegar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tú comentabas antes como si el coaching fuera la panacea, o la respuesta para todo, o al revés, que no sirve para nada, cuando no saben de qué va el coaching. Claro.
Y creo que es importante de entender un poquito metodología de acompañamiento. En este caso, tanto Luis como yo hemos trabajado en la parte clínica. Yo tuve la gran oportunidad de tener ya pacientes durante muchos años, y cuando empecé las prácticas de coaching les pedía si podía aplicar una herramienta más. Y para mí fueron resultados espectaculares, porque uno dice, bueno, ¿es para la parte de salud? No. ¿Se puede aplicar a todas las áreas? Lo curioso fue que empezamos sesiones de coaching mensuales abiertas al público. Nos juntábamos con 300 personas cada mes. Esto hace ya varios años. Y todavía hoy, recogemos fruto de gente que me dice, es increíble lo que hacía 2 horas al mes. ¿Cuál era la diferencia de resultado? No era tanto lo que yo decía, ni mucho menos, sino lo que ellos hacían referente a lo que habían entendido y habían tomado conciencia. Porque, por tanto, hablamos de que el coaching funciona desde la práctica y desde el acompañamiento, porque hacemos un acompañamiento a través de redes o personalmente. Así es. Cuando hablamos de coaching, ayer mismo, Luis, me senté para ver, a ver qué es lo que yo he aprendido durante estos años y cómo lo he aplicado. Y me salió, tengo aquí una lista de 15 beneficios distintos. Wow. Curiosamente, en todas las áreas. Tanto en el área preventiva, cosa que la medicina necesita mucha. La otra es a nivel personal. La otra es a nivel de pareja, de relaciones, de hijos. Hay tantas aplicaciones, porque al fin y al cabo es un coaching de vida. No es tanto que pueda llegado a vuestros países. Aquí se puso muy de moda el coche ejecutivo y ahí se quedó, ¿no? Hoy en día estamos hablando de coaching educativo y en el área en que yo me encuentro actualmente. Curiosamente, una cosa que el coaching hace es aumentar la capacidad de creatividad, de búsqueda de opciones, de otras soluciones, que hay mucho más que lo que vemos. Que no puedo pararme nada más en una caja cerrada, sino que hay que abrir la caja para ir más allá, ¿no? Y si algunos dedicáis, por ahí veo compañeras que son neuropsicoeducadoras, bienvenida, yo acabé este año también, porque una cosa que ha traído coaching a mi vida es inquietud. Y que ya tenemos innato, que uno pierde con los años, de la curiosidad. Y Luis hablaba antes un poco de su formación en cuanto a coaching. Yo empecé con el coaching normal, acabé en neurociencias, neurocoaching, después coaching educativo, coaching deportivo, coaching de emprendedores. Hicimos un curso entero de 1 año de experto en coaching y formación y dirección para empresas y sigo todavía, no voy a parar. ¿Por qué? Porque de la neurociencia se ha aprendido que el día que me muevo de mi zona de confort, yo empiezo a bajar en el rendimiento. Empiezo a cambiar mi humor, en mi cuerpo, y que además voy a perder lo que tenemos como seres humanos, que es el deseo de descubrir. Yo te animaría desde el coaching, por eso preguntamos tanto, es simplemente lo que un niño pequeño hace, pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Es volver un poco a esa habilidad natural de preguntar. ¿Para qué? Para mantenerme activo. Puedo deciros rápidamente, si me permite Luis, algunas de las cosas que yo vi durante este tiempo con pacientes y no pacientes. Lo que sí os comento es que cuando uno entra en el proceso de coaching, porque el coaching no es un evento, diferenciamos entre evento y proceso, ¿de acuerdo? El evento sería el parto, aunque hay un proceso anterior, como diría Carlos por ahí, de 9 meses, pero es un evento. El proceso es la crianza de los hijos. El evento es la boda. Por tanto, cuando hablamos de coaching, hablamos de proceso, no hablamos de algo inmediato. Aunque puede haber un cambio inmediato en algunas cosas, como puedo compartir, pero es un proceso. En este tiempo de proceso he observado resistencias, porque hay gente que no quiere ese cambio, aunque busca, pero se resiste, ¿no? Y desde el coaching hemos indagado, hemos trabajado muchísimo, y al final los beneficios he encontrado como 15 de entrada, voy a tocar algunos muy brevemente. Creo que uno de ellos es recuperar la salud, quizás porque es mi campo. ¿Por qué? Porque tengo aquí algo, no sé si podéis ver lo que es esto. Sí, ¿verdad? Es una, no sé cómo le llamaríais, una cuerda, se ve bien, ¿verdad? Se ve perfecto. Hay veces que la gente viene con esto, tiene un enredo en su cabeza, tiene confusión, tiene dudas, no sabe dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Quiero salud, pero no sé cómo, me encuentro solo, lo he intentado muchas veces. En familia me dicen, ¿para qué hacer cambios? Mejor seguir igual. No sé, historias. Y está claro que si yo intentara soltar esto,
sería prácticamente imposible si tiro de todos los sitios al mismo tiempo. Tengo que empezar a buscar, quizás, a ver si lo encuentro, poco a poco, con paciencia. Si llega por ahí, tiene que haber una punta. Y ahí voy a empezar poco a poco a desenredarlo con todo el cariño, con todo el tacto, no juzgando, lo perdí, pero lo encontraré, ahí está otra vez. Y poco a poco voy a ir trabajando hasta soltarlo, poco a poco. Hemos comprobado que la gente en sesiones de coaching tiene más claridad y empieza a poco soltar ese enredo que le impide pensar. ¿Por qué? Porque en todo este enredo se juntan sentimientos, emociones, lo que quiero, lo que hago, lo que no digo, lo que no quiero decir, y hay tal confusión que le impide avanzar, junto con miedos. Y el simple hecho, fijaos de qué manera para mí me ayudó mucho el tema de neurociencias. El simple hecho de saber en mi cerebro y que la emoción viene y a lo mejor ni le he llamado. Darme cuenta de que se ubica en una zona llamada amígdala, con otra zona también de atrás de la cabeza y delante. Es una combinación de varias redes. Pero que hay una diferencia entre la emoción y el sentimiento, que es la conciencia de la emoción. Ese simple detalle. Me di cuenta que yo era capaz de decidir cómo quiero sentirme. Quizás no era capaz de la emoción porque viene. Me puse un perfume antes con toda intención. Tú vas por la calle, hueles un perfume y te viene un cambio de estado sin darte cuenta, porque tu inconsciente captó ese mensaje y ese mensaje cambió tu faz, tu cara, triste o alegre, porque ese olor te recordaba a alguien. Esa emoción vino sola, yo no la busqué. Ahora, en el momento en que yo decido pensar más allá de la emoción, siento, me doy cuenta, tengo conciencia de lo que estoy viviendo, tengo la capacidad de decidir qué hago a partir de ahora. ¿Qué hago con mi ira? ¿Qué hago con mi enfado? ¿Lo mantengo? Tengo un paciente que es muy divertido porque dice, le pregunto, ¿qué tal vamos en el proceso, Juan? Muy bien. Esta vez el enfado se ha mantenido 72 horas, pero antes no duraba meses. Para mí fue poco a poco, ¿cuánto dura el enfado? Me dura una hora. Ha estado manejando sus emociones simplemente por saber y tener conciencia de que tenemos la capacidad para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Neurocoaching. Sería neurociencia si fuera algo nada más teórico, pero vamos a aplicarlo al coaching. Vamos a aplicarlo a la vida, pasamos a algo práctico. Por una parte vemos la creatividad, la capacidad de poder explorar nuevas cosas. La otra es el descubrimiento de sí mismos. Voy a tocar solo 2 o 3, porque hay muchas. Descubrir cosas no siempre es agradable. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? En coaching utilizamos herramientas. No hay límite. Tengo aquí varias herramientas para mostrarte. Una de ellas, polvo de arcilla. Por si tienes alguna duda, en esto acabarás tú, en tu físico. Gracias por recordarlo. Eso solamente para animaros, ¿no? Gracias. Del polvo eres, del polvo vienes, en polvo te convertirás, ¿no? Ahora, utilizamos la metáfora. Y en este caso, con profesores, con docentes, digo para que veamos un poco el abanico, ¿no? Utilizamos una herramienta que, bueno, quizás es uno de los regalos de la vida. Para unos que viene de Dios, otros la necesidad tuvo que llevarme a crear herramientas. No tenía juguetes, por tanto inventaba juguetes. Y hicimos una herramienta de una huella, ¿no? Dejar huella. Y en la huella, propia huella suya, pintaban su huella, tenían que marcar sus principios, el talón, lo que apoyaban, su marcha y luego cómo se lanzaban en el futuro, con qué acciones avanzaban. Y un profesor me dijo, Antonio, esto es pensar demasiado. Si entendemos el contexto de esa persona, una persona que descuidada en su barba, en su aspecto, con mucha obesidad, no una obesidad por patología, sino por dejadez, le decía, no sé cómo motivar a mis...
Perdóname, repite eso, que hubo un saltito y quedó congelada tu imagen. No sé cómo motivar. No sé cómo motivar a mis alumnos. Yo pensaba, si es que el mismo de su corporalidad, de su postura, su forma de caminar, era todo lo contrario a la motivación. Por tanto, cuando hablamos de coaching, hablamos de personas que viven el coaching, no que saben coaching, o aplican coaching en base a una serie de estructuras, de fórmulas, de sistemas, pero que no... Yo diría casi que tienes que ser coach, luego para aplicar el coaching. O sea, primero hablamos de un proceso personal, de cambio personal, de aumentar la cabeza no, sería una patología, de aumentar la capacidad de flexibilidad, y sería una frase, para ir terminando, sería la frase de la mente es como un paracaídas. Si no la abrimos, no sirve para nada. Me gustaría que pudieras en un momento dado pedirme o a través de correo con NCIAE esas 15 beneficios del coaching explicados de una manera resumida, que tengas eso, ya hablaremos con Luis para que podáis recibirlo a través de un correo. Creo que vale la pena ver esas partes, cómo aplicarlas en la educación, en el día a día, en el tema de la salud, en el tema de la comunicación. Permíteme, Luis, recordar por un momento la experiencia contigo en el norte de España, cuando hicimos aquel pequeño mini taller, luego me entero yo que son 25 horas, de 4 horas, donde me considero una persona con mucha... bueno, soy un sinvergüenza para empezar. O sea, tengo poca vergüenza, pero ahí todavía rompí lo que me quedaba. Desde una técnica sencilla, práctica, muy rápida, podemos desconectar a nivel neuronal conductas y hábitos. De acuerdo que para fortalecer hay que tener 21 días, 60 días, 90 días, todas las teorías que hay para crear sinapsis o para estimular lo que llamaríamos todo el tema de las redes Hebbianas. ¿Perdón? De los hábitos, redes Hebbianas. Para crear todo eso. Ahora, lo que tengo claro es que no siempre hace falta tantos días. Depende del impacto de la emoción. Para mí eso fue la clave. Si hago cosas impactantes, desconecto o conecto. Un trauma puede ser un solo momento y se conectó para toda la vida. Entonces yo puedo también, sabiendo eso, hacer cosas de impacto, de emoción. Aprendemos con la emoción. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Gracias, Luis, por ese día, porque la verdad que ese día lloré, reí, me partí de todo, ¿no? Y a partir de ahí hubo un cambio que ya te contaré en su momento, yo os contaré en su momento. Creo que he respondido muy resumidamente con lo que preguntabas y comentabas. Muchas gracias, Tony. Y haciendo claridad, Tony se refiere además a un taller que vivimos que es expresión oral. Es un taller de neurociencias en expresión oral que puede ser de 4 o 8 horas y de verdad que haces cambios y cuando haces cambios en tu vida cambia y se quedan. No son cambios que te duren 2 horas, ni 2 días, ni 3 días. Y eso es lo que gradualmente también va haciendo contigo el coaching. Los que somos coaches aquí sabemos que esto va desde dentro. Hace unos meses el coach Pepe del Río, aquí presente, buenas tardes Pepe, compañero nuestro en la IAC y además presidente electo a nivel mundial para la IAC para el 2018, organizaban Pepe y Krishna y otros compañeros un taller, un webinar que presentó Jim Selman, que para quienes estamos rato aquí en este tema sabemos que es un hombre de un calibre enorme. Y Jim Selman decía claramente que cuando alguna vez empezó con uno de sus socios en Argentina un grupo de trabajo y de aprendizaje de coaching de 2 años, 18 meses tenían que ser en promedio lo que se dirigía para fortalecer al coach. El resto de meses era para ver cómo llegamos a los demás. Entonces eso te da una idea de lo que los pioneros reales del coaching están haciendo y lo que debemos hacer.
tú y yo, y es crecer hacia adentro, crecer, descubrir, hacer conciencia, encontrar nuestra humildad. Yo cuando te escuchaba, Tony, y pensando en muchos momentos que hemos vivido todos aquí, me encuentro con que los coaches más poderosos que conozco tienen una actitud bella, tienen una actitud amable, acogedora, son humildes. Cuando por razón del destino me he encontrado con coaches arrogantes, me doy cuenta de que, con todo el respeto, tal vez ese no es su título. Probablemente tengan la formación y hasta alguna certificación, pero alguien que sea arrogante y que crea que es mejor que los demás, francamente tiene el enfoque donde no es. Entonces, cuando también pensaba no solamente en este proceso de cambio, sino en las aplicaciones, hace muchos años, bueno, no muchos, hace casi, 7 años, 8 casi, estábamos con nuestro compañero, el coach Carlos Álvarez, que nos visitaba y hacíamos un taller de neurocoaching proyecto 1, básico, de un día. Y Carlos se acercó y me dijo, Luis, esto es lo que uno necesita en seguridad basada en comportamiento. Esto tiene el potencial de salvar vidas. Y nació esa inquietud y esa formación. Me encantaría, Carlos, si nos pudieras compartir en un momento brevemente la experiencia de haber llevado el neurocoaching a la seguridad basada en comportamiento. Permítame, ahí está abierto tu micrófono. ¿Nos podrías compartir algo, Carlos? Buenas tardes, Luis y demás compañeros del grupo. Con el mayor gusto. Pues en realidad, escuchando todos estos temas y por qué llegamos al neurocoaching, compartir la experiencia, trabajo en la industria del petróleo y después de 20 años de ser prevencionista y buscar la forma de que la persona no se accidente, no accidente a los demás y todo basado en la norma. Cumple, ¿cierto? Lo sacábamos, ingresábamos una persona nueva, y seguíamos ahí pendiente de dónde estaba el peligro, dónde y detrás de las personas. Nos encontramos con el neurocoaching, bueno, coaching solamente, taller de 8 horas y con un grupo de compañeros, y efectivamente cantidad de herramientas donde aprendimos, todavía estamos aprendiendo a entender a los trabajadores, inclusive a entender al jefe, porque el prevencionista está en los dos extremos. Entonces, ¿se fue? ¿Señal? No, sigue. Ahí estás. Entonces, empezar a entender a las demás personas, empezar a entender el comportamiento humano, ¿sí? Frente a la prevención de accidentes. ¿Por qué hace unas cosas y por qué deja de hacer otras cosas? ¿Por qué apoyamos, el jefe apoya, u otro jefe sí apoya, otro no apoya? Pero lo importante es que con esas herramientas pudimos sembrar una cultura de autocuidado, poco a poco. Un detallito sencillo fue aprender a bajar hasta el obrero raso, ir con él, entenderlo, oírlo, ¿sí? Y poder llevarlo poco a poco, entender al jefe y también traerlo, y con todas esas herramientas sembrar una disciplina como de autocuidado, no solamente en el trabajo, sino también en el hogar, la persona cómo aprender a cuidarse. Mira que aquí tenemos 2 talleres, capacitaciones o certificaciones, que una es en salud y seguridad, es decir, son complementarias. Las personas que cogieron un estilo de vida, es una cultura de aprender a conocerse, entonces ya la persona dice, no me debo embriagar porque primero pues, me puedo accidentar, me cuesta el trabajo. E hicimos talleres con las mismas esposas, con los hijos, los involucramos, y esa cultura permitió que aprendieran a quererse cada uno, nosotros mismos, a entender las personas antes de inyectarle la norma. ¿Y qué es lo valioso de estos talleres, de estas certificaciones? Que hay diversidad de instructores. Oímos aquí a Antonio Gutiérrez precisamente con sus ejemplos, con todo lo que hay. Hay diferentes instructores, cada uno aporta su granito. Es decir, que no es una sola persona, no vamos a un taller solo, sino que hay diferentes, digamos, experiencias, conocimientos
entre todos. ¿Sí? Yo soy un hombre de campo, era un hombre de campo, hoy en día soy más de la parte del coaching, del acompañamiento, y obtuvimos sorprendentes resultados. Eso fue en el 2009 que nos encontramos con Luis y con su teoría. Hacia el 2013, 2014 pudimos saborear los primeros, ¿sí?, millones de horas hombres sin accidentes y con una cultura, quererse a sí mismo, involucrar a la familia y tener un nuevo estilo de vida. Entonces, eso es lo que quería compartirles, que sí vale la pena hacer estos talleres. Es muy valioso, me siento muy contento para poder transformar y salvar vidas, que es lo que Luis nos ha enseñado. Muchas gracias, Carlos. Qué maravilla. Gracias por ese comentario. Y Luis, sí, no, es referente a lo que estabas comentando, porque volvemos a lo mismo, ¿no? En cuanto a dar un paso más allá. Yo soy partidario de un paso más allá, no quedarme donde estoy. Es que he oído muchas veces, yo nunca había oído antes la palabra seguridad basada en comportamiento, ¿no? Y hasta que empezamos a trabajar un poco eso, desde neurocoaching va aún más allá. ¿Es el comportamiento lo que cambia las cosas? ¿Es la norma que cambia las cosas? ¿La norma cambia la actitud de la persona? ¿Cambia la profundidad de la persona? ¿Por qué digo esto? Porque mi comportamiento puede estar limitado. Yo cambio conductas momentáneamente por miedo. Tengo mi coche, voy a 120. Me ponen ahí un radar que como me pase, entonces me multan. Voy a reducir. Pero cuando he pasado ya esa zona de radar, le pongo a 150. ¿Dónde está mi responsabilidad? Hubo un cambio de comportamiento porque había una norma que me podría castigar. Por eso hablamos desde neurocoaching, y la frase es correcta, ¿no? Es un curso que se está anunciado en muchos sitios, hay mucha gente que lo hace, pero que vamos un poco más allá. Vamos a no solamente a cambiar conducta, sino actitudes, valores, y eso lo hace el neurocoaching. Porque necesito conectar aquí dentro este con este, y este con la vida. ¿Me explico, verdad? Así es. Ahora, hay una frase, y con esto voy a acabar, que está muy usada y muy gastada. Somos lo que comemos. Perdóname, pero no. Perdóname, pero no. Somos lo que asimilamos de lo que comemos. Yo puedo comer algo y por algún trastorno intestinal no captar los nutrientes y puedo estar malnutrido comiendo muy bien. Cuando hablamos de neurocoaching, hablamos de cambios profundos desde aquí dentro. Este es el que manda. Pone en marcha. Recibo por sistemas aferentes hacia adentro, sensitivos, información. Luego proceso la información, luego la pongo en marcha hacia adelante. Pero si no hay un cambio profundo desde la neurociencia aplicada a la vida diaria, neurocoaching, lo que voy a hacer es simplemente cumplir con normas y cuando nadie me ve, haré otras. ¿Sí? Si esto coincide con tu realidad, es pura coincidencia. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Tony. Muchas gracias a Carlos. Y por un momento pensaba yo, en estos días estábamos en un taller en Sudamérica sobre seguridad en aviación y cómo el neurocoaching ayuda a reducir la accidentalidad y la distracción y el estrés en los pilotos y en todo el personal que está ahí alrededor de todo esto. Y yo decía, caramba, ¿a qué puntos estamos llegando? Hace años mirábamos de que cómo el neurocoaching se aplicaba en cirugía, cómo el neurocoaching puede cambiar la forma como nos comportamos con nuestros pacientes antes, durante y después de una cirugía, cómo nos comportamos en familia. Pero yo quisiera hacer una pausa y decirle a nuestro compañero, el doctor Carlos Ávila, colombiano, médico colombiano, establecido en Argentina hace muchos años y es decir, fue ginecólogo, obstetra, ya está retirado, ahora se dedica a cosas que le gustan mucho y además tenemos el privilegio de que sea el director de NCI en Argentina. Carlos, darte la bienvenida y por favor compártenos un poquito de tu experiencia. Dame un momento, abro tu micrófono que todos los tengo bloqueados. Dame un momento. Ahí está abierto tu micrófono. Gracias, Luis.
Pues creo que es bastante difícil como resumir en un corto tiempo todas las bondades de lo que es el neurocoaching. Y precisamente cuando llego a Argentina y empiezo a capacitarme en neurociencias y en psiconeuroeducación, yo decía, algo tiene que conectar esto con el coaching. Y hoy me entero que, igual que Antonio, buscando algo en neurocoaching en el mundo, fue que me encontré con Luis Gaviria y con este instituto espectacular. Hay una coincidencia de hombres que han dejado huella en la humanidad, incluyendo desde la antigüedad a Salomón. El sabio Salomón decía, tal como piensa el hombre en su mente, así es él. Y Carl Jung decía, si tu consciente no conoce al inconsciente, el inconsciente manejará tu vida y la llamará destino. Y ahora en esta época, Bruce Lipton está demostrando de manera sorprendente que lo que pensamos produce un impacto bioquímico en todo nuestro cuerpo y que definitivamente me llamaba la atención algo que nos compartía Antonio, así como de la alimentación lo que nos queda es lo que absorbemos o asimilamos, igual es nuestro cerebro, es decir, de esa información lo que tengo o es conocimiento o es memoria a largo plazo. Pues volvería a atreverme a presentar la figura del cerebro como un gran aeropuerto. Se sabe que el cerebro tiene 75,000 pensamientos diarios. O sea, tenemos 75,000 pensamientos que aterrizan o despegan. Y qué bueno pensar cómo anda tu torre de control. Y de acuerdo a esto, se refleja realmente lo que nosotros podríamos llamar vida. Aún en una gestante, algo que es impresionante es como ese embrioncito, desde la semana 16, que ya empieza a tener preponderancia el sistema neurológico en ese embrión, ya empieza a generarse una impronta, una información en todo el esbozo cerebral de ese nuevo ser, y es lo que se ha llamado el programming. O sea, si la madre sufre estrés importante, ya empieza a programar a ese bebé para que su cerebro actúe como si toda la vida le tocara vivir un ambiente constante de estrés. Entonces, esto es apasionante. Creo que cuando yo conozco del coaching, más o menos como en el 2005, terminaba mis estudios de coaching ontológico, cambió también mi ejercicio de la profesión, porque no era la consulta de prescribir de tomar unas medidas o de ordenar una ecografía, sino de hacer una interacción muy profunda con la madre, con el niño y también pues aún con los problemas de familia. De manera que algo que quisiera mencionar finalmente es que el coaching y sobre todo el coaching han transversalizado cualquier tipo de actividad del ser humano. Y por eso es la profesión o la disciplina de más rápida expansión en el mundo, en la historia de la humanidad. Y pues qué privilegio poder estar aquí compartiendo de esto. Y ahora más que nunca entiendo lo que Luis nos ha enseñado, que todo el que entra en esta disciplina del coaching será estudiante el resto de su vida, porque siempre están aprendiendo nuevas experiencias, nuevos momentos. Gracias, Luis, muy amable. Muchas gracias a ti, Carlos, por tus comentarios y que además disfruto también enormemente no solo tu amistad, sino ese colegaje tan lindo que nos permitimos, y nuestras reuniones semanales son muy, muy nutritivas.
Yo quisiera decir ya en valor y en favor del tiempo, lo primero, recordarnos a nosotros que la vida nos da oportunidades, nos da posibilidades, nos asoma a realidades. En este momento, algunos de los presentes se están asomando por primera vez a la realidad del coaching. Otros ya llevan un rato y vienen a gozarse, a compartir también, qué es lo que estamos diciendo algunos de los colegas, a validar, a recordar lo que ya sabían y de pronto escucharlo en boca de alguien más, de una manera, en nuestro caso, informal, que es muy del estilo de nosotros en NCI, de una manera cálida. Nuestro coaching es un coaching cálido, claro, honesto, y de todas maneras pensando francamente, ¿cómo podemos dejar una mejor huella? ¿Cómo podemos dejar tú y yo una mejor huella? Simplemente, si se te da a ti la posibilidad y algún día te haces coach, de corazón quiero decirte, rodéate de un ambiente de triunfo. No vayas a ser de los que se hacen coaches. Tú lo puedes hacer de manera empírica y eso está perfectamente claro. Nosotros contamos con coaches que se hicieron prácticamente con unos cuantos cursos, no tuvieron que pasar 3, 4 años ni nada, sino que básicamente lo que hicieron fue, se formaron, tomaron unos cursos, se pulieron y son extraordinarios coaches. Es decir, son coaches basados en su desarrollo de competencias, de habilidades. Eso era lo que preconizaba finalmente Thomas Leonard. Otros de nosotros nos formamos, algunos de nosotros, en escuela a nivel académico y luego haciendo coaching, porque solo haciendo coaching es que nos hacemos coaches. Si alguien te dice, yo soy coach, me recibí como coach hace 10 años y atiendes clientes, no, en realidad, entonces perdóname, es como yo alguna vez para pagarme la universidad, fui paisajista. ¿A qué me refiero? Andaba con una máquina cortando el prado y eso no me hace a mí paisajista hoy día. Pude haber aprendido, pero es como que yo dijera hoy que yo soy piloto comercial. Yo no soy piloto comercial, me hice piloto, he volado en el tiempo, lo disfruto mucho, fue parte de mi hobby, pero eso no me hace piloto. Si yo no estoy volando, no soy piloto. Tengo un conocimiento. Como coaches nos consolidamos en esta práctica del coaching, es atendiendo a la gente y empleando las herramientas de coaching. ¿Con quién? Con los hijos, en casa, pero también con esos clientes que acompañamos, sea a nivel corporativo o en un hospital o en la práctica tuya como jefe en una empresa, acompañando a tus colaboradores para que crezcan y florezcan. Entonces, en ese orden de ideas, consíguete de corazón un ambiente de triunfo. Para mí, ¿qué es un ambiente de triunfo? La IAC, International Association of Coaching. Luis, ¿qué tienes contra la ICF? No tengo nada, soy miembro, soy coach profesional certificado también por la ICF. Lo que pasa es que la ICF es espectacular, es genial, pero te voy a decir, en IAC he encontrado un grupo de seres humanos donde yo me siento muy a gusto, donde si tú te propones vas a encontrar caminos, acompañamientos, ser voluntario en comités, en desarrollo de cosas y encontrar que hay un grupo de seres humanos realmente comprometidos en mejorar el mundo, una conversación a la vez, una persona a la vez, que en IAC vas a encontrar manera de escoger algunos diferentes escuelas donde te puedas formar y recortar el tiempo de tu formación para que no andes dando tumbos y descubriendo de manera difícil. Eso te ayuda mucho. NCI es uno de ellos, pero la tarea nuestra no es decir, aprovechemos que estemos aquí para que te vuelvas coach de NCI. No, eso ni va ni viene. Es tu camino, tú elige por dónde te metes con absoluta libertad. Hay excelentes escuelas, ten cuidado. Hay unas también que son fatales. Entonces, ten cuidado porque el tiempo no lo recuperas, el dinero sí. Así que edúcate, a ver, pero comienza por una membresía en la IAC. Hazte miembro de la IAC. Si alguien quiere que le mandemos los 15 beneficios que nos proponía ahora Antonio, por favor escribe tu correo ahí en el chat, lo vamos a guardar con mucho cuidado, te vamos a mandar si quieres, puedes pedir los beneficios o también te mandamos videos
Si ya estás inscrito con nosotros, no tienes que hacerlo, pero si nos regalas tu nombre y tu correo electrónico, te podemos mandar materiales que te gusten. Y de verdad, sin atadura alguna. Y por favor, te voy a decir algo de corazón. El mundo necesita coaches que estén dispuestos a dar el paso adicional para romper su zona de comodidad y solo hacerse cargo de sí mismos, de sus hijos y de sus familias, pero que también estén pensando que en el mundo podemos hacer una diferencia. El mundo nos necesita hoy más que nunca. Nos necesita vivos, activos, comprometidos y además de una manera amable, agradable. Cuando empezamos a vivir nuestra vida desde el coaching, es una vida intensa, amable. Se acabó ¿cómo se dice? Aburrición, aburrimiento, no sé cómo decirlo. Se acabó ese estar planos porque te vas a encontrar con personas con quienes compartes, con quienes, por favor, vas a encontrar herramientas. Solamente con lo que nuestras escuelas en general, en la IAC, te mandan, vas a tener un montón de recursos, de posibilidades para poder crecer como persona. Y si algún día te podemos tener como colega coach, wow, nos vamos a sentir sumamente honrados. Yo, de corazón, en nombre de Antonio, del coach Pepe del Río, de nuestros compañeros en la Junta de Gobierno de la International Association of Coaching, darte las gracias porque sacaste un rato para compartir con nosotros y además te podemos mandar esta grabación si te viene bien y la quieres compartir con otras personas. La vamos a subir a YouTube, va a estar en el sitio de Neurocoaching, te la podemos compartir. Escribe ahí pues tu nombre. Antonio, muchas gracias. Por favor, ¿te quieres despedir, Antonio? A ver, Antonio, despídete de tu grupo. Sí, solo con 3 neurotransmisores nuevos. Este año me he gastado 5.000 euros en investigación. Es un neurotransmisor nuevo, se llama corazonmina, porque está la serotonina, dopamina, está corazonmina, escuchamina y cariñomina. Ponerla en práctica y funciona. Wow, muchas gracias. Mis queridos compañeras, compañeros, bueno, con decir compañeros se supone que sin ser discriminadores estamos hablando de hombres y mujeres. Yo solamente les digo muchas gracias por haber estado aquí, por sacar tu rato, tu tiempo de vida para compartir. Muchas gracias, nuestro compañero Carlos Ávila. A todos y cada uno me encantaría nombrarlos, pero aquí están. Muchas gracias, Pepe del Río. A todos un abrazote enorme. Buena tarde. Déjanos ahí, por favor, tu correo electrónico y te mandamos los materiales. Voy a abrir los micrófonos y que hagamos un ruido de despedida. Quedan abiertos, quien quiera lo abre manualmente y nos despedimos. Buena tarde. Gracias a todos. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias.